Hola a todos y bienvenidos. En este video te presento la explicación de un algoritmo para encontrar la posición de equilibrio de un cable suspendido entre dos puntos, considerando también la deformación del cable cuando éste tiene una rigidez constante, es decir, que se supone el módulo de elasticidad y la sección transversal constante a lo largo de todo el cable. Este algoritmo se basa en el algoritmo presentado en el libro Cálculo matricial para ingenieros y científicos de Alan Jennings, en el artículo denominado Análisis no lineal de un cable por el método de Newton-Raphson. El algoritmo descrito en dicho artículo discretiza el cable en elementos rectilíneos. Estos elementos se modelan como eslabones de una cadena, capaces de resistir las fuerzas internas únicamente a través de la tensión longitudinal. Se asume que las uniones entre estos elementos permiten la rotación libre y las cargas que actúan sobre el cable se consideran aplicadas en estos puntos de unión de los elementos que se denominan nudos. Para determinar la configuración de equilibrio del cable, el método asume que ésta depende fundamentalmente de dos parámetros iniciales: la tensión en un extremo del cable y el ángulo de inclinación del primer elemento en ese mismo extremo. El algoritmo itera sobre estos dos parámetros hasta encontrar la configuración geométrica que conecta los dos puntos de suspensión del cable. Dada la naturaleza geométrica no lineal del problema de equilibrio de un cable flexible bajo carga, el método iterativo de Newton-Raphson proporciona una herramienta eficiente para converger a la solución. La configuración de equilibrio del cable, considerando la deformación, se determina mediante el siguiente procedimiento iterativo basado en la discretización del cable en elementos o eslabones. Partiendo de uno de los apoyos, se asume una rotación inicial para el primer elemento. Aplicando la fuerza de tensión a lo largo de este elemento, este experimentará una deformación axial hasta alcanzar una longitud y orientación final, definidas por la rigidez del cable. Esta nueva configuración determina los incrementos en las coordenadas del primer nudo, punto de unión entre el primer y segundo elemento. En este primer nudo se plantea la condición de equilibrio de fuerzas, considerando tanto la tensión del primer elemento como cualquier carga externa aplicada en dicho nudo. La resolución de este equilibrio permite determinar la magnitud de la fuerza de tensión y la rotación del segundo elemento. Aplicando la rotación calculada al segundo elemento y considerando la fuerza de tensión actuante, este también se deformará axialmente hasta alcanzar su configuración final, lo que a su vez define los incrementos de las coordenadas del segundo nudo. Sobre este nudo se aplica nuevamente la condición de equilibrio de fuerzas, incluyendo las cargas externas, lo que permite determinar la fuerza de tensión y la rotación del tercer elemento. Este procedimiento se repite secuencialmente para todos los nudos intermedios hasta el penúltimo. En cada paso, se determinan los incrementos de las coordenadas del nudo y, mediante el equilibrio de fuerzas, se obtienen la fuerza de tensión y la rotación del siguiente elemento. Se observa que todas las fuerzas y rotaciones de los elementos en los que se ha discretizado el cable dependen directamente de la tensión inicial y la rotación asumida para el primer elemento. Por lo tanto, estos dos parámetros, la tensión y la rotación inicial, se consideran las variables fundamentales del algoritmo, y el error en alcanzar el segundo apoyo es una función de estos dos parámetros. Esto reduce el problema a la búsqueda de los valores de estas dos variables que permitan que las coordenadas del último nodo de la cadena coincidan con la ubicación del segundo apoyo, dentro de una tolerancia predefinida.
Para establecer las relaciones entre la tensión y la rotación inicial con la configuración de equilibrio del cable descrita en el proceso iterativo, es necesario analizar el equilibrio de fuerzas en cada nudo de la discretización. En el nudo 1, el punto de suspensión, actúan los parámetros fundamentales del algoritmo, la tensión y la rotación inicial. El primer elemento del cable, inicialmente considerado horizontal para la definición de la rotación, adopta una orientación definida por el valor asumido de la rotación. Bajo la acción de la tensión, este elemento experimenta una deformación axial proporcional a la tensión e inversamente proporcional a la rigidez axial del cable. Adicionalmente, se puede considerar una deformación térmica si existe un cambio de temperatura en el cable, dada por el coeficiente de dilatación térmica del material, el cambio de temperatura y la longitud inicial del primer elemento. Con esta deformación final en la longitud y la rotación, se determinan las coordenadas del segundo nudo relativas al primer nudo por las proyecciones de la longitud final sobre la horizontal y vertical, los incrementos de las coordenadas de la configuración de equilibrio del cable. En este segundo nudo se aplica la condición de equilibrio de fuerzas. Esto implica que la suma vectorial de la tensión del primer elemento y cualquier carga externa aplicada en este nudo debe ser igual a cero. La resolución de este equilibrio permite determinar la magnitud de la fuerza de tensión y la rotación del segundo elemento. En el nudo 2, en la posición final obtenida, actúan la tensión y la rotación obtenidas del equilibrio de fuerzas en este nudo, incluyendo las cargas externas aplicadas. Con la rotación obtenida de ese equilibrio, el segundo elemento, que se asume inicialmente horizontal, rotará hasta el valor correspondiente, donde actuará la tensión sobre el segundo elemento, provocando una deformación en el mismo, al igual que en el primer elemento. A esta deformación axial también se le debe añadir la deformación proveniente del incremento de temperatura que haya en el cable para obtener una deformación final. Con la deformación final se determinan las coordenadas del tercer nudo relativas al segundo nudo por las proyecciones de la longitud final sobre la horizontal y vertical, los incrementos de las coordenadas de la configuración de equilibrio del cable. En este tercer nudo se aplica nuevamente la condición de equilibrio de fuerzas. La resolución de este equilibrio permite determinar la magnitud de la tensión y la rotación del tercer elemento. Este proceso iterativo se repite secuencialmente para los nudos intermedios dentro de la discretización del cable, hasta alcanzar el penúltimo nudo. En el nudo I, ubicado en las coordenadas x y sub i, obtenidas en el paso anterior, actúan la tensión y la rotación del elemento I, las cuales fueron determinadas del equilibrio de fuerzas en el nudo I sub i, considerando las cargas externas aplicadas en este nudo. El elemento I que conecta el nudo I-1 con el nudo I se asume inicialmente horizontal para la definición de su rotación. Sin embargo, debido al equilibrio de fuerzas en el nudo I-1, este elemento adopta una orientación definida por el valor de la rotación I. La tensión en el nudo I actuante a lo largo de este elemento provoca una deformación axial dada por la rigidez del cable. Adicionalmente, si existe una variación de temperatura en el cable, se considera la deformación térmica dada por el coeficiente de variación térmica y la variación de temperatura en la longitud inicial del elemento I. La longitud final será la suma de la longitud inicial y las deformaciones axiales de la tensión
y el incremento de temperatura. Utilizando esta longitud final y la rotación, se determinan las coordenadas del siguiente nudo, el nudo I más 1, relativas a las coordenadas del nudo I. En este nudo, el I más 1, se plantea la condición de equilibrio de fuerzas. Esto implica que la suma vectorial de la tensión del elemento I y cualquier carga externa aplicada directamente en el nudo I más 1 debe ser igual a 0. La resolución de este equilibrio de fuerzas permite determinar la magnitud de la fuerza de tensión y la rotación del siguiente elemento, que conecta al subsiguiente nudo. Este proceso de cálculo de la posición del siguiente nudo y de la determinación de la tensión y rotación del siguiente elemento a través de la condición de equilibrio de fuerzas en el nudo actual se repite iterativamente para todos los nudos intermedios del cable. En cada paso, la información obtenida, posición del nudo, tensión y rotación del elemento, se utiliza como base para el cálculo del siguiente segmento del cable. La clave de este proceso es que la tensión y la rotación de cada elemento dependen directamente de las condiciones de equilibrio del nudo anterior, propagando así la influencia de la tensión y rotación iniciales asumidas en el primer nudo a lo largo de toda la cadena discretizada. Este proceso se puede formular para encontrar los valores de las proyecciones del elemento deformado y de esta forma encontrar los incrementos de las coordenadas de la configuración deformada del cable discretizado. Sumando estas proyecciones, obtenemos las coordenadas de cada nudo considerando la deformación de cada elemento. Para el nudo 1 tendremos la rotación y la fuerza de tensión que se aplica en el apoyo se transmiten al primer elemento del cable, el eslabón, equilibrándose con las fuerzas que existieran en el nudo, obteniéndose las fuerzas vertical y horizontal en el elemento. De las fuerzas vertical y horizontal encontradas para el elemento, se pueden componer la rotación final y la fuerza de tensión que actúan en el eslabón. La fuerza de tensión en el eslabón provoca la deformación del mismo y se puede cuantificar con la rigidez del cable. A esta deformación también se le puede sumar la deformación provocada por un incremento de temperatura sobre todo el cable, con lo que se obtendrá la longitud deformada del elemento sumando las deformaciones obtenidas. Esta longitud final del eslabón deformado, que forma parte del cable discretizado, se puede proyectar con la rotación final obtenida para obtener los incrementos de las coordenadas del segundo nudo de la configuración de equilibrio del cable. En el segundo nudo se realiza nuevamente el equilibrio de las fuerzas desde la posición encontrada. Con las fuerzas vertical y horizontal encontradas en el equilibrio del nudo 2, se pueden componer la rotación y la fuerza de tensión que actúan en el eslabón. La fuerza de tensión encontrada en el nudo 2 provoca también una deformación del segundo eslabón, y esta se puede cuantificar con la rigidez del cable. A esta deformación también se le puede sumar la deformación provocada por un incremento de temperatura, con lo que se obtendrá la longitud final deformada del segundo eslabón del cable discretizado. Esta longitud final del segundo eslabón deformado se puede proyectar con la rotación final obtenida para obtener los incrementos de las coordenadas del tercer nudo de la configuración de equilibrio del cable. Este proceso se repite para los nudos del cable discretizado hasta el penúltimo nudo, haciendo el equilibrio de fuerzas en los nudos
y encontrando las fuerzas de tensión y la rotación de cada eslabón del cable discretizado, con lo que se encontrará la deformación del eslabón siguiente al nudo y las proyecciones de los incrementos de las coordenadas de los nudos de la configuración deformada. Las proyecciones de las longitudes deformadas de cada elemento del cable deben cumplir las condiciones de borde del cable suspendido, es decir, la sumatoria de las proyecciones deben ser iguales a la longitud del vano y al desnivel del cable. Estos incrementos de coordenadas de los nudos, que se obtienen de la secuencia de equilibrio de fuerzas en cada nudo hasta el penúltimo, dependen directamente de la fuerza de tensión inicial y la rotación asumida para el primer elemento. Por lo tanto, estos dos parámetros, tensión y rotación inicial, son los que se deben iterar para obtener la configuración de equilibrio. Esto reduce el problema a la búsqueda de los valores de estas dos variables, que permitan que las coordenadas del último nudo de la cadena coincidan con la ubicación del segundo apoyo, dentro de una tolerancia predefinida. Una forma de resolver el problema es asumir que las dos expresiones de la sumatoria de los incrementos de las coordenadas de la configuración del cable deformado son dos funciones de las dos variables definidas, la tensión y la rotación inicial. Y para estas dos funciones de dos variables se deben encontrar los valores de la tensión y rotación que hagan cumplir las condiciones definidas. Esto se realizará con el método de Newton-Raphson sobre las dos funciones. La suma de las proyecciones de las longitudes deformadas de cada elemento del cable pueden expresarse como funciones de dos variables. Para encontrar los valores de los parámetros que satisfagan las ecuaciones anteriores, se aplica el método de Newton-Raphson sobre las dos funciones, con lo que obtendremos el siguiente sistema. Encontrando las variaciones de los incrementos de coordenadas respecto a la tensión y rotación inicial, expresadas como las fuerzas horizontal y vertical en el nudo inicial, podremos resolver el sistema y encontrar las correcciones que se deben aplicar a los parámetros básicos asumidos, lo que permitirá iterar los valores hasta encontrar la configuración de equilibrio del cable cuando se incluye la deformación. Ejemplo práctico. Encontrar la longitud deformada de un cable de 104 metros de longitud que se cuelga entre dos puntos que están separados 100 metros y sin desnivel entre ellos. La carga sobre el cable se supondrá uniformemente distribuida sobre el vano e igual a 10 kilos por metro. La rigidez del cable se supone igual a 100.000 kilogramos. El cable se discretizará en 6 elementos y se calculará la configuración de equilibrio considerando la deformación. Encontrando la configuración de equilibrio del cable considerando la deformación, se comparan los resultados obtenidos. Vemos que la flecha en el cable se incrementó en un 13% y la fuerza horizontal disminuyó en 12%. La longitud del cable se extendió en 1%. El algoritmo descrito se utilizará para resolver problemas que tengan una solución analítica conocida,
y se verificará su validez como procedimiento numérico para el estudio de los cables suspendidos. Este procedimiento numérico, basado en el algoritmo de la cadena y el método de Newton-Raphson, nos permitirá comparar con precisión los resultados para cables con diferentes condiciones de carga. El método numérico basado en el algoritmo de la cadena es versátil y aplicable a diferentes configuraciones de carga y condiciones de apoyo, donde las fórmulas analíticas no son suficientes. En los próximos videos aplicaremos el mismo procedimiento para los otros ejercicios presentados en el libro Ciencia de la Construcción de Belushi. Además, exploraremos las ventajas de los métodos numéricos en problemas de ingeniería. Si quieres seguir aprendiendo sobre temas como este, asegúrate de suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Así no te perderás ninguno de los próximos videos. Nos vemos en el próximo video y gracias por tu interés en preservar y aprender conocimientos técnicos. Gracias